Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de nuestro primer programa radial de nuestro espacio En Sintonía con Apori, que es organizado por Acción por Igualdad y también por su proyecto Acción Verde. Estamos sumamente agradecidas con nuestras compañeras de Voz Viva de Mujer por seguir conspirando juntas en estos espacios. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, Mire, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me encuentro muy bien, pero con un poco de nervios por este primer programa, pero muy feliz de estar en espacios como este, donde difundiremos mucho más acerca de los derechos y herramientas legales para todas y todos. El día de hoy tendremos un programa muy especial. Así es, Rosa. Esta sección es sumamente importante porque podremos dar a conocer temas legales de manera sencilla. Y hoy es una fecha sumamente especial. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es por ello que alzamos la voz para visibilizar una problemática real que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, porque las diversas formas de violencia de género existen y también se ve esto en nuestro país. Así es, el día de hoy hablaremos no solamente de estas modalidades de violencia que se dividen en psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, sino también de su estrecha relación que tienen con los derechos sexuales y reproductivos, y que muchas veces son vulnerados debido a la desigualdad y a la violencia. Así es. Queremos a todas las personas que nos escuchan que sepan que este programa es una invitación especial para que reflexionemos, para que tengamos esta misión de informarnos y ser parte activa del cambio que necesitamos. Necesitamos construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. Así es, quédate con nosotras porque juntas y juntos podremos marcar la diferencia. Pero antes vamos a darle el paso a efemérides de este mes de noviembre. Conmemoramos fechas clave para la lucha por los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con un enfoque de género y derechos humanos. El 19 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, para reconocer a las mujeres que lideran proyectos y empresas, demostrando el rostro femenino del emprendimiento. También es el Día Nacional contra la Violencia Infantil, un llamado urgente a proteger a nuestras infancias del abuso y garantizar su bienestar. El 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas, recordando que debemos asegurar un entorno seguro, digno y lleno de amor. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para alzar la voz contra la violencia de género y reafirmar nuestro compromiso de erradicarla. Finalmente, el 29 de noviembre es el Día de las Defensoras de Derechos Humanos, en honor a las mujeres que luchan por los derechos de todas las personas. Es un mes de acción, reflexión y compromiso. Sigamos luchando por un futuro libre de violencia. Muchas gracias, Vanessa, por recordarnos estas fechas tan importantes que tenemos en el mes de noviembre. Y comenzando con este primer programa, quisiéramos recordar a Sheila Cóndor y a todas las mujeres que lamentablemente han sido víctimas de la violencia, bajo la forma más cruel e inhumana y cobarde posible, el feminismo. En los últimos años hemos visto casos como los de Eddie Ágreda, Solcirret Rodríguez, Catherine Gómez y muchas otras hermanas nuestras que, víctimas de esta manifestación de violencia machista, ya no están con nosotras, ni con su familia. En verdad, estos casos son sumamente preocupantes, porque además vemos un nivel muy incrementado de la crueldad en cómo se ejercen. Y lamentablemente terminan aumentando con los años, y de hecho esto lo podemos ver a través de las cifras de Defensoría del Pueblo. Los que han sido registrados en este año, por ejemplo, de enero a septiembre de este 2024, ya superan las cifras que se habían tomado en consideración en el año 2023. ¿Qué pasó con ellas? En esta situación de realidad tan crítica, tenemos que en el último reporte hay 133 mujeres que perdieron la vida. Y de estos hay 20 casos
que se vinculan con denuncias de mujeres desaparecidas. Me preocupa bastante, mire, porque bajo este mismo reporte que pudimos leerlo, solo en el mes de octubre 190 mujeres adultas han sido reportadas como desaparecidas, siendo lastimosamente Lima la región en la que más desaparecen mujeres. Y es que hay que comprender también, y esto, Rosa, para que las personas que nos escuchen vean que también esta situación de la desaparición de mujeres es una expresión de violencia contra las propias mujeres, ¿no? Y muchas veces esto está vinculado también al feminismo. Hay también situaciones de trata de personas o otros aspectos de explotación. Y es que justamente hay que tomar en cuenta que cuando una mujer desaparece puede ser víctima de estos delitos y es por eso que se debe actuar de manera inmediata. Totalmente cierto. Y justamente hablando de estos tipos de violencia, una que vincula mucho a nuestros derechos sexuales y reproductivos es la violencia sexual. Y según el último informe del programa Aurora del Ministerio de la Mujer, cerca del 93% de las víctimas de violencia sexual son mujeres. Y muchas de ellas son mujeres menores de edad. Es sumamente cruel ver cómo la crueldad de esta violencia ataca más a las niñas y adolescentes que incluso a las mujeres adultas. Claro, y esto que comenta Rosa de que la mayoría de las víctimas son mujeres es también un poco para desmitificar esto que se dice de que la violencia de género no existe. Y vemos también con esta data que nos compartes que no es así. Y para agregar te comento que también sobre la violencia debemos comprenderla como todo acto de naturaleza que se comete contra una persona sin su consentimiento, ¿no? O bajo coacción, ¿no? Y esto también entenderlo porque es una forma de violencia muy recurrente. Por ejemplo, tenemos tocamientos indebidos, exposición de material pornográfico o aquellas situaciones en las que se nos obliga a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento. Y esto también hay que recordarlo porque la violencia no necesariamente es únicamente la... Eso es verdad. Y hay gente que suele tener esa idea de que solamente la violación es parte de la violencia, justo como tú lo describes, y nos das esta definición como tal para poder entenderla mucho mejor. Y es que esta violencia, como mencionas, tiene muchas expresiones. Y actualmente estamos en una época de cambio, sobre todo con la tecnología y con lo que actualmente muchos jóvenes ven eso de la IA, que es la inteligencia artificial. Y hemos visto que gracias a las redes sociales, si bien la sociedad aumenta, pero también los índices de violencia y las modalidades de violencia también van cambiando, porque esto me recuerda mucho al caso del colegio de St. George College, donde alumnos con la ayuda de la IA se tomaron fotos de sus compañeras para venderlas, usaban sus rostros en cuerpos desnudos para finalmente situaciones de violencia que ocurren de la forma más cotidiana. A veces pensamos que la violencia hacia las mujeres son realidades muy ajenas y vemos que no es así. Es increíble ver cómo también el ingenio, ¿no?, de en seguir acosando a las mujeres se lleva a cabo a través de la utilización de estas herramientas tecnológicas. Y es por eso, Rosa, que tenemos que tener en cuenta que difundir imágenes íntimas sin el consentimiento de una persona, ya incluso utilizando estas temáticas de la inteligencia artificial, es también un delito. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Si es nueva, cuéntanos un poquito más, por favor. Se llevó a cabo un cambio con el decreto legislativo 1625 y hay un artículo precisamente que modifica el Código Penal, el artículo 154b. Justamente como mencionas que tal vez no muchas personas sabían ello, y es bueno ir actualizándonos y también actualizar a nivel normativo estos nuevos cambios justamente en casos de violencia contra las mujeres. Y algo que también quisiera comentarte, tal vez podríamos conversar un poquito más de ello, es cómo se da el juzgamiento que se hace a la víctima ante estos casos. Así es, eso hay que tomar también muchísimo en cuenta en una fecha como esta, en donde conmemoramos la erradicación contra la violencia y en donde también tenemos que tomar en cuenta que este juzgamiento es peor, ¿no? Incluso en los casos de violencia, en donde pareciera que la empatía hacia la víctima no existe. No se dan cuenta muchas veces del dolor físico, emocional y lo desgastante que puede ser para muchas víctimas y que como también esta reacción social puede generar que muchas mujeres no quieran romper el silencio. Se replica la violencia por parte de la sociedad,
pero también se termina replicando la violencia por parte del propio Estado, en instituciones del Estado, como por ejemplo hemos visto recientemente la policía. La policía no está cumpliendo esa labor y también está replicando estas acciones de indiferencia, ¿no? Hasta la fecha no tenemos números, digamos, certeros de los casos en donde la policía se haya negado a recibir las denuncias en los casos de violencias hacia las mujeres, pero digamos las experiencias compartidas son múltiples que las podemos conocer en diferentes realidades de nuestro entorno, ¿no? Y esto no es algo reciente. Un caso emblemático como el caso de Sheila, que ha sido lamentablemente víctima de un feminicidio por parte de Darwin Condori, que era además efectivo policial, pero también recordemos hechos de, por ejemplo, hace 8 años atrás, como por ejemplo lo que ocurrió con Solciret Rodríguez, activista, defensora de los derechos humanos, que también de un día al otro desapareció y dejó a 2 niños en orfandad. Se repitió totalmente lo mismo, porque tampoco quisieron recibir la denuncia y volvemos a escuchar las mismas frases cuando denunciamos una desaparición de una mujer. Seguro se fue con el enamorado, seguro anda con la cabeza caliente, o tú denunciando y ella disfrutando. Y fue lastimosamente, como en muchos de los casos, la propia familia de Solciret la que tuvo que atar cabos, la que tuvo que hacer seguimiento, impulsar el caso y buscarla por todos los medios posibles para que 4 años después pudieran encontrar sus restos. Porque al igual que Sheila, Solciret había sido desaparecida también por Kevin Villanueva, hermano del padre de sus hijos y su cuñada Andrea Aguirre, que en complicidad con los padres, con los abuelos de los hijos de Solciret, tenían guardados los restos de ella en su casa. Han pasado casi 8 años de este caso y pareciera que no hemos aprendido mucho, porque tenemos que decir así fríamente, tienen que morir mujeres para que se pueda dar justicia, para que se pueda poner en el ojo en la problemática de estos casos. Se ha hablado actualmente en la televisión, se han podido revisar, incluso en las propias radios, sobre una reestructuración policial, o incluso se ha mencionado por parte del comandante de la policía el hecho de pedir una ley que pase al retiro inmediato a estos malos infractores que han cometido estos delitos. Efectivamente, a raíz del caso Solciret también cambia la normativa y hay una instrucción importantísima de hacer esta búsqueda inmediata por parte de la policía, quien tiene que tomar las denuncias de desapariciones de mujeres, y lamentablemente hemos visto, como lo señalas, que la historia se ha repetido y esto es bastante doloroso. Mucho se ha opinado también sobre este caso, se ha hablado sobre el mismo, pero debemos comprender y conocer también que en nuestro país, como mencionaba, existen diversos documentos legales que también van acorde a la prevención, sanción e investigación en los casos de violencia contra la mujer. Porque más allá, desde la indignación que sabemos qué es lo que tiene que hacerse, queremos contarles ahora estas herramientas legales que toda ciudadana tiene que tomar en cuenta frente a estos hechos. Frente a ello, tomemos en cuenta que tenemos, 1, nuestra Ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y también cuenta con su propio reglamento. A su vez, contamos en nuestra legislación peruana con un protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, que es una herramienta que debe cumplirse. Las leyes no están únicamente para que existan en el papel, sino para que las autoridades hagan el cumplimiento efectivo de esto. Asimismo, contamos con el protocolo institucional de atención de casos de desaparición en personas en situación de vulnerabilidad y otros casos de desaparición, como el que les mencionaba, cuando hay esta responsabilidad funcional de tomar en cuenta la acción inmediata de buscar a una persona desaparecida, tomando en cuenta el contexto en el que vivimos y donde se pueden evitar otro tipo de delitos mucho más graves. Y finalmente mencionar que existe también un protocolo de actuación de la Policía Nacional del Perú en casos de violencia contra las mujeres y también los integrantes del grupo familiar y otros más. Hay más protocolos para la atención de casos de violencia, hay normativa emitida necesariamente por las entidades que ven directamente estos casos. ¿Y quiénes ven directamente estos casos? El Poder Judicial, el Ministerio Público, el MINSA, la Policía, incluso el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, pareciera que esta normativa, que todo ello
no estuviera deteniendo la violencia. Así es, Rosa, hay que comprender que toda esta problemática no radica únicamente en que no existan normas. Las normas están. Lastimosamente, ocurre que también vivimos en una cultura machista, en una cultura patriarcal, en una cultura conservadora que no permite generar estos cambios y que incluso está, digamos, inmersa dentro del actuar de nuestras propias instituciones. Comentarios como los que se han dicho de parte de la propia policía, de que seguro se fue con el enamorado, o que existan demoras en las investigaciones preliminares o incluso en las propias decisiones judiciales, en donde vemos a las familias, por ejemplo, de víctimas de feminicidios, años luchando por justicia, y eso también genera cómo se está llevando a cabo la administración, digamos, del sistema de justicia frente a estos temas que deberían tener una mayor celeridad, ¿no? Existen casos en donde incluso se justifica al agresor en su actuar, como por ejemplo vimos una sentencia judicial lamentable en la región Ica en donde se cuestionaba, digamos, el acto por la ropa interior que llevaba la víctima. Como estos, tenemos muchísimos ejemplos sobre esto que cuestionamos y que mencionamos. Y es muy indignante. Sí recuerdo también ese caso que llamó mucho la atención, cómo nos siguen juzgando a nosotras las mujeres. ¿Tú crees que sería necesaria una formación en derechos humanos con enfoque de género para poder prevenir estos casos? Comenzando por la necesidad de una reforma integral también policial y de nuestro sistema de administración de justicia, que así como este tiene muchísimos otros aspectos en los cuales hay una observación válida de parte de la ciudadanía, pero hay la necesidad también de que se lleven a cabo acciones como capacitaciones constantes, sensibilización en temas de género, que puede generar de que, digamos, las personas que forman parte de estas instituciones separen sus propios criterios, sus pensamientos personales y de ese deber de función que tiene, y que pueda permitir que este personal tome conciencia de su actuar y que, digamos, esto vaya de la mano de una investigación totalmente eficiente, eficaz, y que también, digamos, se tome en cuenta de que haya una acción frente a un mal efectivo policial, frente a un mal fiscal, un mal juez, porque mediante, digamos, esas conductas se está generando una situación de doble violencia y una revictimización sobre mujeres y sobrevivientes, incluso también sobre las familias que han perdido a una hija, a una hermana, a una madre. Aún estamos en espera y pendientes de esos efectivos policiales que no quisieron recibir la denuncia de desaparición de Sheila Cóndor. Aún no sabemos si se han abierto procedimiento disciplinario, aún no sabemos quiénes son, y creo que como ciudadanos necesitamos respuestas. Por otro lado, a mí no te consultaba, ¿no? Se escucha mucho la educación integral, y esta también puede estar incluida como esta capacitación para la prevención. Completamente, y algunas personas dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Y efectivamente tiene muchísimo que ver, Rosa, ¿no? Sabemos que la educación integral son herramientas que permiten justamente cumplir con este deber de prevención que tiene el Estado. Estas formas en cómo, digamos, formamos a través de las herramientas educativas nos permite generar esta deconstrucción de estereotipos, promover la igualdad de género, y nos brinda un conocimiento importantísimo también para que las instituciones que están a cargo de estos casos puedan identificar los diversos tipos de violencia, brindar una atención empática, integral, ya que viene un elemento importantísimo que es con la debida diligencia reforzada. Y creo que es una gran herramienta para que esto se enseñe desde la educación primaria, secundaria, porque desde edades muy recientes como la niñez o adolescencia podríamos incluso generar una sociedad mucho más empática y consciente en no replicar estas violencias. Considero que este es un tema de la educación sexual integral y, como mencionas, ¿no?, puede ser interseccional en cada diferente etapa. Es un tema súper potente que tal vez podríamos verlo en un próximo episodio. Por supuesto, porque como este vamos a tener muchísimos otros espacios en donde vamos a poder hablar de todos estos temas de manera puntual. Debemos tomar conciencia también y generar este espacio de reflexión en saber
que nuestro Perú, nuestro país, es una sociedad en donde lamentablemente las cifras de violencia de género siguen siendo sumamente alarmantes. Y frente a ello es imprescindible analizar cómo la violencia perpetúa las condiciones de desigualdad y también qué hacemos frente a ello y como ciudadanía saber cómo podemos actuar desde nuestras comunidades, nuestras instituciones y también instar a que se puedan promover digamos, una legislación que esté dispuesta a promover el cambio real. Muchas gracias, Amire, por esta oportunidad y también gracias a todas las personas que nos vienen escuchando por la radio y también por el en vivo de Facebook. Este ha sido, creo que, un espacio sumamente importante, como dices, para tomar reflexión, poder conocer un poquito más acerca de qué normativas tenemos, saber qué podríamos hacer, y creo que a lo largo del programa veremos algunos consejos sumamente importantes para empoderarnos jurídicamente ante estos casos, porque esta problemática no nos es ajena. Un día tal vez sea Sheila, pero mañana quién sabe, y cada día más mujeres lastimosamente van falleciendo. Lastimosamente se ha encontrado un último caso de una compañera también encontrada adolescente que había declarado siendo desaparecida, que era de 20 años. Entonces, las mujeres lastimosamente seguimos sufriendo estas violencias y es importante tomar acción. Muchas gracias a todas las personas que han seguido nuestro espacio. Gracias, Rosa, porque hemos podido llevar a cabo este primer programa y evidentemente era inevitable que toquemos este tema que nos conmueve muchísimo. Y sobre todo cuando es algo que es reciente, es algo que es latente para todas y como bien dices, todas las mujeres tenemos que estar unidas, no podemos ser indiferentes. Y para que también conozcan que desde Acción por Igualdad vamos a seguir trabajando para dotar de herramientas jurídicas para todos y todas, para que podamos tomar decisiones muchísimo más informadas, contarles el derecho de una manera sencilla, comprensible y totalmente amigable. Porque sabemos bien que el conocimiento no debe de ser un privilegio, sino que es totalmente un derecho. Y con esa última frase, vamos a nuestra siguiente sección, Mujeres Construyendo Historia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección Mujeres Construyendo Historia, espacio donde queremos reconocer a aquellas mujeres que han venido luchando por sus derechos en sus distintos espacios y ámbitos. En ese sentido, en este primer programa queremos recordar a Adelinda Díaz Uriarte, líder sindical, una defensora histórica por los derechos de las trabajadoras del hogar. Adelinda Díaz nació en 1946 en Cajamarca y cuenta que a los 14 años comenzó a trabajar en un hogar con la promesa de ser cuidada como una hija, pero en cambio fue sometida a maltratos, no la dejaban tener contacto con su familia, nunca le dieron ropa y no le permitían salir. Es a los 18 años cuando logró escapar de ese lugar enfrentando una nueva realidad, al encontrarse sola y desamparada. Sin embargo, es así donde nacen las ansias de buscar justicia. Su trabajo en la lucha sindical comienza en 1972, cuando participó en la creación de la Coordinación de los Sindicatos de Lima Metropolitana. En 1982 crea el Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar y es en el año 2013 donde impulsa la creación de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Remunerados del Perú, espacio que permitió la presencia de trabajadoras del hogar en diferentes mesas de trabajo y espacios internacionales saliendo al ámbito público a exigir sus derechos. La vida de Adelinda se caracteriza por el fuerte activismo en los derechos de los trabajadores del hogar, la lucha por el reconocimiento de su labor como trabajadoras y de sus derechos laborales. Entre tantas acciones, rescatamos el impulso que tuvo para la ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Lastimosamente, fue el pasado 13 de noviembre cuando Adelinda Díaz dejó de estar en vida con nosotros, pero su trabajo, su lucha y el cariño de sus compañeras no desaparecerán nunca. Adelinda presente. Siempre es bueno poder recordar a mujeres que con su historia nos inspiran a seguir trabajando por nuestros derechos. Hoy, en nuestro primer programa, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tomamos reflexión de los diversos casos de feminicidio que se vienen dando en el Perú,
la inacción de nuestras instituciones y la necesidad de establecer herramientas para la prevención y debida atención de los casos de violencia contra la mujer. Entre los puntos a recordar debemos saber que la violencia contra la mujer, conforme a la Ley 30354, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reconoce las 5 modalidades de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Asimismo, es preciso recordar que este último caso de feminicidio de Sheila Cóndor refleja la cultura machista que aún perdura en la policía, al no querer recibir la denuncia bajo comentarios que cuestionan el comportamiento de ella. Es por ello que instamos a las autoridades a adoptar estrategias, capacitaciones, talleres y todas las medidas necesarias para un diligente actuar de la PNP, así como que se aplique la sanción correspondiente a los malos agentes que no recibieron la denuncia por la desaparición de Sheila, porque ellos también son responsables de su muerte. Finalmente, también hacemos un llamado a la población a estar presentes, como por ejemplo compartir toda nota de alerta de desaparición, ser conscientes de la necesidad de aprender nuestros derechos, para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir. También es nuestro deber exigir nuestros derechos. Ante casos de violencia contra la mujer, es deber y obligación de la policía recibir la denuncia, sin obstáculos. Es decir, no pueden negarse a atenderte por excusas como que la jurisdicción no es la adecuada o solicitarte pruebas del delito, ya que es deber de la Policía Nacional del Perú derivar la denuncia a la jurisdicción competente y recibirla a pesar de no llevar consigo pruebas. 2. Mucho se habla de la necesidad de portar el DNI al momento de denunciar. Si bien es importante que puedas llevar tu DNI para tu reconocimiento, en caso no lo tengas, de igual forma deben recibirte la denuncia. Recuerda bien que el RENIEC otorga facilidades para el acceso al registro de identidad de todas las personas, a todas las instituciones públicas receptoras de denuncia por hechos de violencia, y esto incluye también a la policía. 3. Para la recepción de denuncias de violencia contra las mujeres es la Policía Nacional, el Ministerio Público, las Fiscalías Penales competentes y el Poder Judicial, mediante los juzgados de violencia, los responsables de la recepción de estas denuncias. Pero, ¿qué pasa si la policía se niega a recibir mi denuncia? Recuerda, el agente policial que se niega a recibir una denuncia estaría incurriendo en el delito de omisión de funciones, y ante estos casos puedes presentar tu denuncia ante la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, o también puedes quejar dicho acto ante la Defensoría del Pueblo. 4. Generalmente se cree que debemos esperar 24 horas para denunciar una desaparición, pero esto es totalmente falso. Ante casos de desaparición, tú puedes presentar la denuncia de manera inmediata al percatarte de este suceso. Recuerda que ante la desaparición de niñas, adolescentes, mujeres que han sido víctimas de violencia, la policía debe activar la alerta AMBER y emitir una nota de alerta. Y la copia de esta debe ser entregado junto con tu denuncia de manera gratuita. Recuerda también que hay un protocolo para personas desaparecidas de atención entre el Centro de Emergencia Mujer y la Policía Nacional del Perú. Y por último, en los casos de violencia sexual, recuerda que la víctima debe ser trasladada al Instituto de Medicina Legal o al establecimiento de salud para su inmediata atención, así como también es fundamental que se le proporcione el kit de emergencia de manera totalmente gratuita. ¿Sabías que puedes acceder a asesoramiento legal gratuito sobre derechos sexuales y reproductivos? En Acción Verde trabajamos para proveer servicios jurídicos de calidad y con un enfoque de género y derechos humanos, orientados a apoyar fundamentalmente a mujeres, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones a sus derechos o que han visto en riesgo los mismos. Nuestro consultorio jurídico gratuito ofrece atención virtual y personalizada para cualquier lugar del país. Contamos con un equipo jurídico de especialistas en diversas ramas del derecho que permite un abordaje integral a cada consulta ingresada. Además, son abogadas comprometidas con un enfoque de género y derechos humanos. Nuestro servicio es totalmente gratuito. Puedes acceder llamando al 743-6710, vía WhatsApp a nuestros números 743-6710 y 972-765-939 o enviando un correo electrónico a accionverde@accionporigualdad.com en el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos aquí para ayudarte.